Dios, en su amor y misericordia, nos dejó en su palabra, en Daniel 2, la profecía que habla acerca del fin del mundo. Vamos a leer. Se llama Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque Daniel también era sabio y sus compañeros también. Dios les había dado inteligencia y sabiduría, y estaban contados entre los sabios. Por eso también fueron a buscar a Daniel y los amigos para matarlos. Y dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Aquí estaba la seguridad de Daniel, porque Daniel servía a Dios y él sabía que Dios le podía dar la interpretación. Y dice: y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Miren qué hermoso. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Dios nos da sabiduría. Y dice aquí: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto quiere decir que el Señor es soberano, Dios todopoderoso, y que Él decide, Él quita y pone, da, y Él hace según su voluntad, porque es su voluntad la que es correcta. Él nunca se equivoca. Dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, dice Daniel, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, o sea, el sueño del rey.
Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Fíjense aquí qué hermoso. Un hijo de Dios siempre debe interceder por los demás, no solamente por uno mismo ni por las personas que consideramos como nuestro hermano espiritual y espirituales, sino también por aquellas personas que pueden ser alcanzadas por el amor que muestran los hijos de Dios. Dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, fíjense qué hermoso lo que responde Daniel, diciendo, ¿dónde me quedé? El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero hay un Dios. Él nos estaba dando la gloria a él solo, se la estaba dando al Señor, al Todopoderoso. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿A quién le revela? A sus hijos, a los que disponen el corazón. Recordemos lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Entonces dice, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Lo que ha de acontecer en los postreros días. Cuando habla en los postreros días, está hablando del fin del mundo. En lo consiguiente, después de que Nabucodonosor tuvo ese sueño. Dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro. Y nosotros hemos llegado a ese futuro ya. Dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, era el sueño de Nabucodonosor esto, muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y esto es lo hermoso del sueño, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Os le quiere decir que porque que nada viene del ser humano, es Dios quien decide, es Dios quien pone y quita reyes, Dios decide lo que va a pasar en esta tierra. Pero eso no tiene nada que ver con el libre albedrío, ¿ok? Eso es muy aparte. Dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y en los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. El Señor exalta a aquel que le da honra. El Señor siempre le da un lugar privilegiado a aquellos que disponen su corazón, a aquellos que están dispuestos a entregar su vida para exaltar la verdad, para exaltar el nombre de Dios. Ahora vamos a mirar esta historia. Nos habla de una estatua donde la estatua tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vamos a mirar qué significan esta estatua. La cabeza de oro era Babilonia, es donde gobernaba el rey Nabucodonosor. Y él gobernó del 605 al 539, hasta que fue derrotado, como dice la palabra del Señor. Aquí mismo lo leímos, donde dice que vendrá un reino inferior a él. Después llegó los medos y los persas, y ellos gobernaron, y Ciro el Grande fue quien gobernó ese imperio, el de los medos y los persas. Y eso era el pecho y los brazos de plata. Y fue del 539 al 331 antes de Cristo. Después viene el vientre y los muslos de bronce. Y ese imperio era el de Grecia. Y era Alejandro Magno quien estaba como cabeza de ese imperio de Grecia. Y todo esto también se puede corroborar con la historia universal, no solamente en la Biblia. Dios es tan sabio, tan grande, que ha dejado pruebas en muchos lados. En la historia universal está escrito esta historia de cómo gobernaron esos 5 imperios, 4 imperios, y el quinto es el que Dios va a poner, pero es el eterno. Ahorita vamos a seguir mirando. Dice piernas de hierro, que menciona la Biblia, es Roma, donde los emperadores eran quienes gobernaban, y eso fue del 168 al 476. Bueno, voy a repetir: el de vientre y muslos de bronce, que era Grecia y era Alejandro Magno, y fue del 331 al 168. Y después el de piernas de hierro, que de la estatua, era Roma, donde gobernaban los emperadores, y eso fue del 168 al 476 después de Cristo. De hecho, en ese imperio, en el romano, fue cuando Cristo nació, donde estaba César Augusto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo en la Biblia: darle al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios? Pues ese es el que estaba gobernando en Roma. Y los pies de la estatua era parte de hierro y parte de barro cocido. Pues era Europa en aquel entonces. Dice, la Roma papal llegó a partir del siglo IV y alcanzó su máximo poder en el siglo VI. Vamos a leer esto, donde Ellen White. Les recomiendo este libro, Conflicto de los Siglos. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse, o sea, desde el IV hasta el VI es cuando alcanzó su máximo poder, y ahí empezó pues gobernar el papado. Ahora vamos a mirar.
dice, concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, o sea, en Roma, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. El dragón dio a la bestia, o sea, al papado, su poder y su trono y grande autoridad. Eso lo dice Apocalipsis 13:2. Dice, entonces empezaron a correr los 1260 años que fueron donde el papado tuvo supremacía. Dice, entonces empezaron a correr los 1200 años de la opresión papal, predicha en la profecía de Daniel. Estamos leyendo de Daniel, recuerden, Daniel 2, ahí estaba el sueño de Nabucodonosor. Y en el Apocalipsis, el Apocalipsis. Ok, entonces aquí dicen que en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. Ahí es donde tuvo la máximo poder, y así fueron 1260 años de supremacía papal, que duró del 538 a 1798, cuando el general Berthier en Francia él detiene a ese papa, al último que estaba en ese tiempo, y lo encarcela, y él muere un año después ahí en la cárcel. Así que, si tú no crees, lo más importante me falta decirles una cosa. Estamos viviendo en las uñas de la estatua. Nabucodonosor estaba en la cabeza de oro. Después Ciro el Grande estaba en el siguiente imperio, y después Alejandro Magno en el siguiente imperio, y después los emperadores del 168 al 476 después de Cristo. Ahí es cuando después de Cristo, porque Cristo nació en ese imperio, en el imperio romano. Y nosotros ya estamos viviendo en las uñas de esa estatua. Y eso lo puedes corroborar también con la historia universal. Dios tuvo la misericordia y el amor de dejarnos esa profecía en Daniel, en el libro de Daniel, para que entendamos que lo que está escrito en la Biblia es verdad, es fiel y verdadero, como dice la palabra del Señor. Así que el tiempo del fin está a la vuelta de la esquina, porque nosotros estamos viviendo en las uñas de esa estatua, o sea, estamos viviendo el final. Nosotros somos la última generación, y nada más nos falta para que se promulgue la ley dominical. Pero no nos deberíamos de enfocar en eso, ni estarnos preocupando por eso. Deberíamos de preocuparnos por prepararnos, entregarle nuestra voluntad al Señor, nuestra mente, nuestra vida, para que Él pueda transformarnos y nos haga fuertes, nos llene de su espíritu, y podernos mantener de pie para cuando se dicte esa ley. Porque si estás esperando a aquellas personas que conocen sobre esto, si estás esperando a que se dicte la ley dominical para decir, ahora sí, yo me voy a poner de parte de Dios, será demasiado tarde. Hoy es el día de preparación, hoy es el día de pensar que lo que dice la Biblia es verdad, y que estamos viviendo en el fin del tiempo. Nosotros somos la última generación. Así que si la Biblia dejó registrado ese sueño del rey Nabucodonosor, hablando de los imperios, y dándonos a demostrar que pasaron realmente, porque ya les digo, revísenlo en la historia universal. Yo se los leí en la Biblia, pero la historia universal se los puede confirmar también. Dios no es un Dios de improvisación. Dios es un Dios de planes. Eso, todo lo que está escrito en la Biblia es porque Dios ya lo sabía, no porque Dios quería que pasara así, sino porque Él conoce el principio y el fin, y Él sabía que iba a pasar todo eso. Por eso inspiró a hombres para que pudieran dejar por escrita la Biblia, la palabra del Señor. Así que si tú no crees en que el fin del mundo está cerca, más vale que lo creas, porque esto es cosa seria, es cosa para ponernos a temblar. Estamos viviendo los últimos días de este tiempo, de esta tierra. Así que esos 1200 años de supremacía papal nos vienen a decir que como tuvo poder esos 1260 años, que fueron del 538 a 1798, donde mató a millones de cristianos, donde quiso desaparecer la Biblia, donde asesinaba a personas por el solo hecho de leer la Biblia. De hecho, no querían que se tradujera la Biblia a otros idiomas, porque la gente se enteraría de la verdad. Eso que pasó en la Edad Media se repetirá, y es cuando a partir de la ley dominical el papado volverá a tener poder. La Biblia dice, pero su herida fue sanada. Cuando se dicte la ley dominical, allí es cuando se le sanará la herida, y entonces por muy breve tiempo, pero muy breve tiempo, Él estará en el gobierno.
entonces el Espíritu de Dios se retirará de la tierra. Satanás tomará poder sobre las mentes que no se hayan preparado, que no le hayan entregado la vida al Señor. Y entonces se pondrá horrible, horrible. Pero todo aquel que le entregue el corazón al Señor, que le entregue su mente, su voluntad, seremos puestos a salvos. Así que, por favor, cree en la palabra del Señor. Y esta profecía de Daniel 2 se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá hasta el final. Así que medita en esto, piensa que estamos viviendo en los últimos días de este planeta. No te conformes con migajas que Satanás está dando. Deja el pecado, entrégate al Señor y prepárate, porque Cristo viene muy pronto. Que Dios te bendiga.